Bienvenidos a Dentro la Historia, el canal para amantes de la historia contemporánea. Hoy veremos una historia reciente. Ocurrió hace más de medio siglo y sacudió conciencias en Europa y fuera de ella. Es una historia de intento de redención moral. Es una historia de intento de reescribir, en sentido humano, un régimen opresivo, un régimen dictatorial. Es la historia de un chico de poco más de 20 años que soñaba con una vida diferente y que al final tomó una decisión muy fuerte para dar una señal a su país y a sus compañeros, a Europa, al mundo entero. Esta es una historia de dolor, pero también es una historia que lleva a profundas reflexiones. Esta es una historia que se desarrolla en una ciudad que ya hemos aprendido a conocer en otra de nuestras historias. Praga, una ciudad bellísima. Esta es la historia de la primavera de Praga. Es la historia de un joven llamado Jan Palach. Praga, hoy capital de la República Checa, antes fue capital de la República Checoslovaca. Y mucho tiempo atrás, incluso fue capital del Imperio Austrohúngaro. Una ciudad bellísima, una ciudad de historia, de arte, de costumbres, de arquitectura, de tradiciones, de leyendas, una ciudad maravillosa. Nuestra historia se desarrolla en esta ciudad y tiene sus raíces en la Guerra Fría, cuando Europa estuvo dividida por más de 40 años. Por esa barrera invisible, pero a veces concreta y tangible, que iba desde el mar Báltico hasta el Adriático. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos grandes esferas de influencia, excluyendo a países neutrales como Suiza. Al oeste, democracias liberales aliadas a Estados Unidos. Al este, países socialistas bajo influencia soviética, Checoslovaquia, que antes del conflicto fue una república democrática avanzada, un país surgido tras la Gran Guerra y destruido por los acuerdos de Múnich y Hitler. Entró de forma estable al bloque oriental tras el golpe comunista de febrero de 1948. El nuevo régimen había instaurado el sistema político de partido único, basado obviamente en el modelo soviético. Centralización del poder, planificación económica extremadamente rígida, control de la prensa, represión de la disidencia. En los años 50, Checoslovaquia había vivido una etapa de fuerte estalinización, con juicios políticos, purgas y un clima de miedo generalizado. Con la muerte de Stalin en 1953 y el inicio de la desestalinización bajo Nikita Jrushchov, también en Checoslovaquia había comenzado surgen impulsos de cambio. Pero hasta mediados de los años 60, las reformas seguían siendo limitadas y contradictorias. Incluso la gran estatua de Joseph Stalin, en la colina de Letná, no muy lejos del Gran Museo de Ciencia y Técnica, seguía allí, en Praga, vigilando el horizonte. Pero en los años 60 se hizo cada vez más evidente que el modelo económico centralizado no funcionaba. A pesar de las promesas de los soviéticos, el crecimiento económico se desaceleraba. La industria pesada checoslovaca perdía competitividad y el nivel de vida se estancaba. Además, había descontento general, sobre todo en lo cultural e intelectual. Escritores, artistas, estudiantes, todos pedían mayor libertad de expresión y una revisión crítica del estalinismo. En enero de 1968, el Partido Comunista Checoslovaco, partido único, vive un cambio decisivo. Antonín Novotny, símbolo de la línea dura, se ve obligado a dimitir de su cargo de secretario del partido. Se elige a un reformista, un político eslovaco de una nueva generación llamado Alexander Dubček. No era un opositor del socialismo, sino un reformista cuyo objetivo era transformar el sistema desde dentro, haciéndolo más humano, eficiente y legítimo ante los ojos de la población. Se habla precisamente de socialismo con rostro humano, una verdadera revolución cultural, una fórmula destinada a volverse célebre también en la literatura y en el periodismo. Empieza a circular otro neologismo: Primavera de Praga. Porque entre la primavera y el verano de 1968 Checoslovaquia vive una época de cambios sin precedentes dentro del bloque del Este. A diferencia de Hungría años antes, donde hubo levantamientos populares. Esta vez, las reformas nacen de una revolución no violenta, de un proceso político relativamente ordenado, apoyado por casi toda la población y la sociedad civil. Hay muchas medidas importantes, como abolir la censura previa en la prensa. Por fin era posible publicar un libro o periódico
sin la revisión diaria de los censores del régimen. Mayor libertad de expresión y de debate público. En los cafés, en las muchas cervecerías, finalmente se podía conversar con total libertad sobre ideas, política y medidas. Luego se reconocieron derechos civiles fundamentales. El proyecto de una reforma económica que por primera vez, en un mundo de socialismo real, introducía elementos del mercado libre, la posibilidad de la competencia. Finalmente, la intención de hacer de Checoslovaquia un Estado federal, dando autonomía a Eslovaquia, pero manteniendo la unidad estatal. Este ambiente positivo y efervescente trae muchas novedades. Periódicos y revistas empiezan a publicar artículos críticos que sacan a la luz discusiones claras que nunca se habían hecho hasta ese momento, sobre el pasado, pero también sobre el futuro de ese país. Los propios ciudadanos aprovechan la oportunidad de discutir y participar con entusiasmo en la vida política. ¿Cuándo se había visto algo así antes? Más allá del telón de acero, la atmósfera en Praga y sus alrededores está tan llena de esperanzas que para muchos. Checoslovaquia asume un papel, el de laboratorio político, para demostrar que es posible conciliar el concepto de libertad occidental y el concepto de socialismo. Checoslovaquia sigue siendo un país del este, más allá del telón de acero. Es un país que la Unión Soviética ve como su propio satélite, no como un estado independiente. Por eso, las reformas checoslovacas preocupan cada vez más al Kremlin y a otros países del Pacto de Varsovia. El liderazgo soviético teme que el experimento de Dubček siente un precedente peligroso, fomente movimientos similares en otros estados socialistas y debilite el control soviético sobre Europa Oriental. Durante el verano de 1968, se suceden reuniones y presiones diplomáticas. Los dirigentes soviéticos le piden a Dubček que ralentice o incluso que revierta el proceso de reforma. Pero Dubček no escucha, no tiene ninguna intención de dar marcha atrás. El pueblo está con él. No solo percibe a su alrededor una efervescencia positiva, sino también la posibilidad, finalmente, de cambiar las cosas de manera clara y pacífica. Dubček intenta calmar la situación y reafirma su lealtad al Pacto de Varsovia, sin intención de renunciar ni salir de la esfera soviética. No es suficiente. En Moscú creen que Alexander Dubček no es confiable. Si un traidor debe ser depuesto, hay que intervenir. El plan de acción es extremadamente complejo. Es una operación realmente diabólica. A mediados de agosto de 1968, un par de aviones de transporte de la Fuerza Aérea Soviética aterrizan en el aeropuerto de Praga. Oficialmente, son aviones en tránsito y piden aterrizar por una avería. Nada alarmante. Son los mismos pilotos soviéticos quienes llaman a la torre de control y reportan las averías a bordo, pidiendo una pista para aterrizar. La emergencia es quedarse ahí máximo 72 horas para reparar. En Praga, nadie sospecha. Desconocen que en esos dos aviones viajan las Spetsnaz y otras fuerzas especiales. Existe un bloque de mando para una invasión nocturna, entre el 20 y 21 de agosto de 1900. Es una invasión coordinada que prevé la intervención de los soviéticos y otros países del Pacto de Varsovia. Desde esos dos aviones, en una esquina del aeropuerto de Praga, la invasión sorprende a la población checoslovaca. No hay una resistencia armada organizada, pero esto no es Hungría. El gobierno pide a los ciudadanos manifestar su desacuerdo de forma pacífica, sin violencia. Sin embargo, en muchas ciudades hay protestas, huelgas, manifestaciones y desobediencia civil. Los civiles salen a las calles de manera silenciosa y ordenada. Se interponen entre los edificios de la administración pública y los tanques. Los soldados soviéticos no tienen el valor de pasar por encima de personas desarmadas y silenciosas con las orugas, personas que los miran a los ojos casi como si los acusaran de haber cometido el crimen más terrible. No es suficiente. Los ciudadanos quitan o modifican los letreros para dar información falsa a las tropas invasoras. Algunos ciudadanos dialogan con los soldados para hacerles ver que está mal lo que hacen. La única reacción violenta fue la demolición de la estatua de Stalin en Letná. Nunca volverá. Fue derribada y destruida. El horizonte de Praga está libre geográficamente, pero la ciudad no es libre. Tanques y soldados ocupan las calles,
con controles en cada cruce. La invasión pone fin a la primavera de Praga. Dubček y su grupo dirigente son arrestados, llevados a Moscú, obligados a firmar acuerdos que anulan todas las reformas. Una tras otra son desmanteladas. Después de algunos meses, Dubček es llevado de regreso a Praga, formalmente con su antiguo cargo, pero en realidad sin poder. Es lo que se llama el proceso de normalización, de regreso a la normalidad, si es que se le puede llamar normalidad. Desde 1969, Checoslovaquia inicia una etapa represiva dirigida por Gustav Husak. Las libertades conquistadas son gradualmente eliminadas. La censura vuelve a funcionar. Muchos reformadores son expulsados del partido o marginados, reducidos a parias sociales y profesionales. La invasión deja una profunda huella social. La esperanza de la primavera de Praga se vuelve frustración, resignación y silencio. Muchos ciudadanos eligen la adaptación pasiva, otros emigran y otros aún buscan formas de resistencia cultural. Todos eligen no hablar más el idioma ruso, que desde entonces en Praga ya no encuentra ni siquiera un interlocutor. También está él, un chico de poco más de 20 años. Se llama Jan Palach, un estudiante como muchos otros, no muy diferente de sus compañeros de edad. Bohemi creció en Setati, a 40 kilómetros de Praga, donde su padre tenía una tienda de dulces. Había estudiado en la primaria, secundaria y preparatoria. Era un joven tranquilo, reflexivo y apasionado por la historia, la técnica, la ciencia natural y la Biblia, además de ser un gran lector según su familia. En 1967 se inscribió en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carlos IV de Praga. Había aprobado los exámenes necesarios, pero tuvo que esperar algunos meses para ingresar a la universidad. No en filosofía, sino en economía política, porque los cursos que quería ya estaban llenos por la alta demanda. En otoño de 1968, tras la invasión soviética, Palach asistió por primera vez a un curso de historia. ¿Conocía Palach a los soviéticos? Había estado dentro de las brigadas juveniles de trabajo. Había trabajado en la Unión Soviética, pero también había ido a Francia como ayudante en la vendimia. Había conocido otro ambiente y le atraía la idea de Dubček sobre la reforma continua del socialismo, así como la primavera de Praga. Y Palach aún no asimilaba lo que le pasó a su país. Para él lo ocurrido, la intención de la Unión Soviética y otros estados del este de aplastar una joven democracia, fue el peor crimen. Fue un shock moral para él, no solo por la derrota de un proyecto político que permitió soñar a su generación por primera vez. Sentí que la verdad, dignidad y responsabilidad individual eran importantes. Habían sido asesinadas por aquellos que, hasta un año antes, habían sido llamados por la radio como hermanos soviéticos. En enero de 1969, Jan Palach toma una decisión difícil. Había escrito una carta a Lubomir Holešek, el líder del movimiento estudiantil, sugiriendo una ocupación pacífica del edificio de la radio checoslovaca para difundir un llamado a la huelga general. Su propuesta fue rechazada. El 15 de enero de 1969, Jan Palach asistió al funeral de su tío materno, Ferdinand. Al día siguiente, en Praga, escribía cartas en el dormitorio estudiantil por la mañana. Una dirigida a la Unión de Escritores Soviéticos, otra a Holešek y otra a su viejo amigo Ladislav Žižka, llevando consigo una última carta. Se despidió de sus compañeros, fue a la oficina de correos a enviar cartas y almorzó frugalmente en el comedor estudiantil. Y al salir, sus últimas compras: 2 recipientes de plástico blanco y gasolina que llenó justo en esos recipientes. Son las 14:25 del 16 de enero de 1969. Jan Palach va a la Plaza San Wenceslao, uno de los centros de Praga, donde está la estatua del santo. Ahí, donde el verano anterior los tanques irrumpieron, sofocando la primavera a los pies de la escalinata del Museo Nacional, Jan Palach se quita el abrigo, la bolsa, abre una botella de éter, la huele, luego se rocía el cuerpo con gasolina y se prende fuego ahí, delante de todos. Envuelto completamente en llamas, Jan Palach salta la barandilla que divide la fuente de la estatua de San Wenceslao. Corre hacia el centro de la plaza. Los transeúntes incrédulos lo miran. Un tranviario baja del tranvía. Después de casi atropellarlo, se le echa encima
y apaga las llamas con un abrigo. Palach tiembla. Las quemaduras son gravísimas. Aún así, tiene fuerzas para pedir que lean la carta que dejó en la bolsa. Cerca de la escalinata, llega una ambulancia. Las heridas cubren el 85% de su cuerpo. Lo llevan al departamento de grandes quemados de la clínica de cirugía práctica en Lejerova, donde agoniza 3 días. En momentos de lucidez, Palach habla con su madre y familiares. Cuando le preguntan si su acto fue una voluntad de suicidarse, lo niega. No quiero suicidarme. El hombre debe luchar contra los males que puede enfrentar solo. Cuando le preguntan si sufre, responde: sí, bastante. Pero también Jan Gus murió en la hoguera. Su gesto es político, reflejado en la carta que deja. Palach exige el fin de la censura, un debate público libre y busca sacudir la conciencia colectiva. No quiere crear un culto a sí mismo después de muerto, aunque luego, en los años siguientes, se le conceden el entierro y también algunos honores especiales, incluido un monumento. La muerte de Jan Palach impacta enormemente. El régimen entiende rápidamente lo que ha sucedido, pero intenta neutralizarlo, minimizarlo. Lo presenta como un acto irracional, aislado, el suicidio de un joven deprimido. Pero no era así. En los 70 y 80, el nombre de Jan Palach sobrevive principalmente en la memoria privada y entre jóvenes exiliados, dentro o fuera de Checoslovaquia. Es difícil hablar de ello, pero su acto sigue siendo símbolo de responsabilidad individual en tiempos de opresión. 20 años después, en enero de 1989, la Revolución de Terciopelo, otra revolución pacífica, inicia ahí. Desde las primeras manifestaciones conmemorativas en Praga, reprimidas por la policía, se marca un nuevo despertar de la oposición civil. Tras 1989, Jan Palach fue reconocido oficialmente como símbolo de la resistencia moral. La primavera de Praga que Jan Palach presenció y vivió demostró que el sistema soviético no era un monolito y tenía fuerzas reformistas auténticas. La invasión de 1968 no hizo más que deslegitimar definitivamente la idea de un socialismo brutal bajo la guía soviética, contribuyendo poco a poco a minar la confianza incluso de aquellos ciudadanos soviéticos. También polacos, húngaros, rumanos, búlgaros y alemanes orientales vieron lo ocurrido en Praga y quedaron perturbados. Es importante subrayar, sin embargo, que la primavera de Praga y Jan Palach no deben interpretarse como algo loco o fuera de lo común. El acto de Palach no es un ejemplo a seguir, sino una figura histórica que debe entenderse en su contexto. El valor de su historia está en su mensaje ético, que cuestiona la responsabilidad individual ante la injusticia y cómo responde una sociedad cuando hasta la esperanza es reprimida. La memoria de Palach no celebra la autodestrucción. Él afirma: no soy un suicida. Destaca la urgencia de la conciencia y participación civil. La historia de la primavera de Praga es una historia de esperanza, de oportunidad perdida, de represión. Y con Jan Palach se convierte también en una historia de memoria. El relato de un momento en que toda una sociedad intentó cambiar su destino de manera pacífica. Es la historia de un joven estudiante que, ante el regreso del miedo, silencio y censura, eligió un lenguaje extremo para hacerse escuchar, para dar voz a millones de jóvenes como él. A más de medio siglo de distancia, aquella época, la primavera de Praga, sigue planteando interrogantes al viejo continente, a Europa, pero también a todo el mundo. Sobre la relación entre poder y libertad, conformismo y reputación individual, historia y conciencia. Hemos tenido muchos otros ejemplos a lo largo de las décadas. Desde aquel 1968-1969 en adelante, realmente hemos tenido muchos. Pero la pregunta es, ¿realmente los hemos entendido? ¿Cuántas veces nos hemos dejado distraer por otras narrativas, por el intento de sofocar, de negar, de minimizar, de desmontar lo que había sucedido? ¿Cuántas veces hemos visto protestas pacíficas, aunque escandalosas, ser clasificadas como actos de locura, actos de locos, actos de personas perturbadas? Como si cualquier actuación, incluso la más extrema, solo buscara hacer oír la propia voz. Dentro de un sistema que no quiere escuchar otras voces, excepto la de quien manda,
Un sistema enfermo. Un sistema que solo quiere una cosa: ver a todos obedecer sin hacer preguntas. Dubček, Palach y la Primavera de Praga planteaban esas preguntas. Hoy, ante regímenes que simulan democracia pero son dictaduras, debemos recordar a estos personajes y hechos. Para entender una cosa, no existen preguntas que no se puedan hacer. No existen negaciones del pensamiento o de la palabra. Existe solo un principio. Si una pregunta no es autorizada, significa que del otro lado no hay ninguna voluntad de responder.